Buenos días, doctora. El tema que nos ha tocado exponer esta mañana se llama síntomas respiratorios relacionados con el frío y el control del asma. En resumen, primero vamos a recalcar los objetivos por los cuales hemos escogido este tema, y es que el asma es una de las enfermedades con más prevalencia en el mundo. Es una enfermedad psicosomática y tiene influencias de factores ambientales. En sí, lo que va a tratar es de la temperatura como fuente de estrés ambiental, y por ello va a generar un factor de riesgo para la exacerbación del asma. Introducción. A pesar de los grandes adelantos en el conocimiento y tratamiento del asma bronquial, las tasas de morbilidad aumentan de forma directamente proporcional a los avances científicos alcanzados y frente a las modalidades terapéuticas. Se estima que 300 millones de personas en todo el mundo padecen de asma bronquial y se pronostica que para el año 2025 esta cifra aumente y esté entre 45 y 59%, lo que representaría aproximadamente 100 millones más de personas en el planeta sufriendo esta enfermedad. De manera global, se reporta cada año un promedio de 250.000 muertes por esta entidad. En niños, ancianos y pacientes que padecen de alguna enfermedad crónica no transmisible como el asma bronquial, la capacidad de reajustar los procesos fisiológicos internos ante el cambio brusco de las condiciones del tiempo suele no ser efectiva por dos causas: por los fallos de la fisiología individual o por la magnitud del cambio del estado del tiempo. En este artículo se expresa que las personas que están expuestas recurrentemente al aire frío y los asmáticos experimentan más síntomas respiratorios. Las personas con mal control del asma son más propensas a experimentar síntomas respiratorios relacionados con el clima frío que aquellos con un buen control del asma. Materiales y métodos. El estudio fue un estudio transversal basado en la población de adultos asmáticos que vivía en el norte de Finlandia. Para esto se utilizó un cuestionario en el cual se indagaron los síntomas respiratorios y el clima frío. Esto constó de 5 preguntas: la desventaja de los síntomas del asma, la aparición de síntomas de asma, despertarse debido a los síntomas del asma, uso de medicación de rescate, autoevaluación del control del asma durante las últimas 4 semanas. Para este estudio se dividió en cuartiles y también se utilizó los modelos de regresión de Poisson. También se vio la relación entre la DTR diaria y el asma, después de ajustar la tendencia temporal, la estacionalidad, la temperatura media, la humedad y los niveles de contaminación del aire exterior. Para calcular los resultados, debido a que no hemos podido encontrar una población que cumpla con las características de nuestra investigación, hemos optado por encontrar una población que constaba de un grupo de personas de más de 50 años, todos varones, la cual hemos podido sacarla de un artículo, el cual hemos analizado y hemos podido revisar para expresarlo en el nuestro. En esta población estudiada se tomó en cuenta un tercio de estos sujetos de estudio. Más de la mitad tenían 50 años a más. Un tercio tenían un peso normal y el resto presentaba sobrepeso u obesidad. Y que más de la mitad de los sujetos nunca habían fumado, pero los demás eran fumadores actuales. Teniendo en cuenta estas características, la prevalencia de los síntomas fue la más baja en cuartiles de ACT más altos, que presentamos el mejor de los casos de control de asma. Pero lo que cabe recalcar es que el control del asma deficiente más fuerte fue del dolor de pecho y el más débil para la tos, en relación con la prevalencia de los síntomas respiratorios relacionados con el clima frío. Existió también una relación entre el control del asma y la aparición de síntomas respiratorios relacionados con el frío, según el IMC, y el hábito de fumar. Los síntomas que más prevalecieron eran la tos, sibilancias, producción de flemas y dolor en el pecho. Todos estos síntomas, estos controles, estas características pudimos encontrarlos en los artículos que hemos revisado y este era el más cercano a nuestro proyecto de investigación. Conclusión. Concluimos que un sujeto asmático mal controlado es propenso a experimentar síntomas respiratorios relacionados con el clima frío y un ligero empeoramiento del asma, aumentando su prevalencia en los síntomas.
El fundamento biofísico que encontramos fue que la razón del empeoramiento de muchos asmáticos al inhalar el aire frío es por tener vías respiratorias hipersensibles y no por alergia al frío. La inhalación de aire frío conduce directamente a la sequedad de las vías respiratorias y a raíz de esto se contraen. Cuando hace mucho frío es más complicado respirar por la nariz. Para los asmáticos, la respiración bucal comprime las vías respiratorias porque el aire no logra calentarse antes de alcanzar la misma temperatura. La nariz siempre tiene un papel fundamental para la protección de las vías respiratorias del aire contaminado o sin tratamiento, y se ha podido averiguar que la naturaleza de la nariz influye sobre la capacidad de respirar por ella. Los esquimales viven en un clima especialmente frío y estudios han podido demostrar que ellos tienen cavidades nasales más grandes que muchos otros grupos étnicos. Gracias.